La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Continuamos con la enseñanza del tema 3 que nuestro pastor está trayendo de la proclamación profética en salvación. ¿Amén? Uno piensa que el tema de salvación es un tema sencillo, pero es un tema bien profundo. Es un tema que abarca muchos aspectos. Pero hoy el Señor nos trajo una enseñanza física, palpable de lo que es la salvación. Cuando vi al Señor ahí, que lo estaban orando, después lo vi sentado acá adelante, el Señor me decía: es que mi salvación tiene que ver con misericordia. Amén. Con pura misericordia, hermano. Hay gente que es salva por fuego. Haber podido pasar una vida terrible, mala, y en el momento de su partida de esta tierra, esa persona se acuerda que hay un Dios y lo acepta y es salvo por fuego. Amén. Por eso usted y yo no podemos cuestionar ni señalar de quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros no somos Dios. Eso le toca al Señor. Amén. Y mientras estaba ahí, arrodillado, Dios me dijo algo. Y me recordó algo. Dios me mostró, me dijo: hay comida para perro y comida para gato. Y me dijo: pero la comida de los santos es esta palabra. ¿Oyeron? Los santos tienen que comer del rollo, porque eso tiene que ver el mensaje de hoy. Los santos tienen que comer del rollo. ¿Por qué? Porque en el rollo están las promesas. Y después me mostró a alguien con unas pancartas dentro de la iglesia. Y le pregunto: Señor, ¿esos qué son? Me dijo: mendigos del evangelio. Digo: Señor, ¿por qué mendigos? Porque no comen del rollo y viven de las promesas de otro y de la oración de otro. O sea, no han podido aprender a crecer, no han podido aprender a digerir la palabra para entender todo lo que yo tengo para ellos. Y eso significa que no entienden que son llamados hijos de Dios. O sea, una cosa es la condición de hijo, que es muy importante, la condición de hijo de Dios. Amén. Así que lo otro es que una vez, pastoreando en un barrio que se llama El Ferry hace muchísimos años, un borracho entró a la congregación. Yo hacía vigilias el primer viernes de cada mes en ese lugar, que es allá estrato bajo cero. Y 1 de la mañana entró el borracho a la congregación y se sentó en la vigilia, escuchó la vigilia. Al final el Señor hizo lo que su palabra dice: las piedras hablarán. Y el borracho se paró y empezó a profetizar y empezó a hablarle a las personas que estaban ahí. Y por último me quedó mirando a mí y me dijo: y a ti te digo, como cambies la palabra te mato. Y yo le voy a decir una cosa: yo no quiero que Dios me mate, hermano. A mí no me dio, no me va a matar porque yo cambié una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada, según Hebreos 4:12, de doble filo. Amén. Y como cristianos, como creyentes, y la constitución política del cielo es la palabra, yo no la puedo cambiar.
¿Por qué? Cuando alguien va a una nación, se tiene que regir a la constitución de esa nación. Y cuando a usted le dicen que usted es gente de reino, o sea, ese reino tiene una constitución. Y esa constitución es la palabra del Señor. Amén. Así que no me pregunte por qué Dios me estaba diciendo ahí, porque yo tampoco sé eso. Lea la Biblia. Hay gente que para pegar en las pantallas viendo historias, películas, viendo redes sociales, pero no lee la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el libro más actualizado de la Biblia? El libro más actualizado de la Biblia se llama Proverbios. Cuando usted lee Proverbios parece que hubiese sido escrito ayer. Así que en esta mañana el tema de hoy se llama la protección profética. Diga, protección profética. Y yo les tengo un ejemplo de protección profética. Está en Hechos 16:31. Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Profética. O sea, la palabra yelmo como tal viene a ser en nuestras vidas algo profético. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Claro. ¿Y por qué lo comparo con la palabra? Más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué lo comparo con la palabra? Y por eso el Señor me decía que palabra para santos. ¿Por qué? Porque la palabra yelmo viene del griego pericafalía. Dice que significa alrededor, cabeza, dice rodear un círculo, la cabeza, casco, sentido figurado, en referencia. O sea, dice yelmo de salvación. Y la única forma, bíblicamente hablando, en la que usted y yo podemos proteger nuestra cabeza para salvación es teniendo nuestra mente y nuestro corazón lleno de la palabra de Dios. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos más fuertes, es donde nos toca hacer uso de la palabra de Dios. ¿Y por qué yo les traigo esta cita bíblica de Hechos 16:31? Usted y yo tenemos familiares inconversos, hijos que vienen a la iglesia a veces no vienen. Y se los digo por experiencia propia. Cuando mi hijo murió, yo estaba preocupado porque él no estaba en la iglesia. Y yo empecé a preguntarle al Señor, y el Señor me contestó aquí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no solamente eso. Así que la salvación como yelmo es una palabra profética para tu casa, para mi casa. Amén. Para que los tuyos y los míos, nosotros creyendo esta palabra, estaremos confiados y seguros que serán salvos. Y no solamente me demostró por la palabra, me lo demostró en una visión. En una visión, yo estoy orando y veo a un niño de 12 años, mi hijo murió de 30, a un niño de 12 años brincando en un parque, saltando, gozoso. Y yo le pregunto: Señor, ¿quién es ese niño? Me dice: ese es tu hijo, está aquí en el paraíso. Para algunos les cuesta creer este tema de la salvación porque es algo que no es tangible.
Es algo intangible. O sea, esto depende de tu fe y de mi fe. O sea, ¿cuánto crees tú y creo yo que algún día, cuando suene la trompeta o partamos de esta tierra, vamos a ser salvos? Entonces, todo depende de nuestra fe. Todo depende de cuántos creas tú y cuánto creo yo que nuestros hijos van a ser salvos, que nuestros familiares van a ser salvos. No importa lo que está pasando, no importa lo que está sucediendo, no importa si ahora no están aquí en la iglesia. Usted tiene que creer que ellos van a ser salvos. Por eso esto es una cuestión de fe y de creer. Amén. Y por eso se constituye como en un casco. ¿Por qué? Porque es lo que rodea una cabeza. La semana pasada el pastor hacía la explicación de los motociclistas, de los que usan el casco para protegerse. Cuando usted lee la historia del rey David, cuando no era rey, que se enfrentó a Goliat, la piedra le pegó al gigante en la única parte que estaba descubierta del casco y lo derribó. Y como David sabía que en la cabeza estaba todo, fue allá donde el gigante y le mochó la cabeza y le exhibió públicamente para demostrar su victoria. Entonces usted se está imaginando ahora por qué esta enseñanza del yelmo como casco de salvación es importante para nuestras vidas, porque todos nuestros ataques vienen a la cabeza. Todos. La batalla, el campo de batalla de un cristiano está aquí en la mente. Amén. En la mente. Ahora, en simbología bíblica, la cabeza representa entendimiento, escucha, entendimiento, conocimiento, voluntad, identidad, lo que les decía ahorita, identidad de hijo, identidad. El casco protege de todo el dominio interno y no solo es un accesorio frontal, sino algo que rodea y cubre y da protección integral. Quiero detenerme aquí donde dice identidad. En Mateo capítulo 4. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días, se le presentó ¿quién? El enemigo, ¿verdad? Y el enemigo le dijo, lo primero que el enemigo quiso atentar contra el mismo Jesús fue la identidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿En cuántos procesos usted y yo no hemos estado donde el enemigo te ha dicho, no, y que eres hijo de Dios y estás pasando por esta prueba? Porque una de las cosas en que este yelmo de salvación nos protege es haciéndonos entender, comprender y estar seguros que usted y yo somos hijos de Dios. Y los hijos tienen derecho, los hijos tienen promesa, los hijos tienen protección. Por eso cuando Jesús enseñaba ya la regla de oro de la oración, después en el Mateo 7, dijo, si alguien siendo malo y su hijo le pide un pan, no le da una piedra, y si le pide un pez, no le da una serpiente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no dará cosas que buenas a los que se las piden? Amén. Entonces, la importancia de tener identidad como hijo en la palabra y entender que eso nos hace fuertes y valientes
como yelmo, como salvación. Amén. Bueno, esto tiene dos puntos y el punto A dice promesa. Por eso les hablaba ahorita de la comunidad de los santos. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia para usted y para mí? ¿Sabe cuántas veces? ¿Cuántas promesas? Eso me recuerda una vez que alguien daba un testimonio de un hombre que lo iban a hacer una cirugía y le iban a cortar una pierna. Y este hombre se apegó a una palabra que habla de los mutiladores del cuerpo, que no tiene nada que ver con la parte física, porque está hablando de una cuestión doctrinal. Y el hombre se apegó a la palabra y le puso tanta fe que no le cortaron la pierna. Por eso ahorita vamos a ver más adelante cómo el yelmo va unido a la palabra. Amén. Y esto está relacionado en Isaías 59, 17, donde habla que la justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación. O sea, pareciese que el escritor de Efesios 6, 17, apóstol Pablo, hubiese tomado como referencia Isaías capítulo 59, 17. ¿Y por qué es una promesa? Porque Isaías es el profeta mesiánico. Amén. Isaías habla de muchas promesas de Jesucristo. Amén. Así que conectando directamente la idea profética con el uso apostólico del Nuevo Testamento, la batalla espiritual del cristiano. O sea, el texto de Isaías conecta directamente en el Nuevo Testamento la batalla que en la actualidad tenemos nosotros los cristianos. Pero el contexto está hablando de una vestidura, que usaban los romanos, y que el apóstol Pablo, estando preso, vio la figura de la vestidura y empezó a hacer una analogía y llevándola al mundo espiritual. ¿Cómo los cristianos tenemos que protegernos? El problema es que hay gente que se la pone en la mañana, pero en la tarde ya le queda grande. Amén. Porque la armadura de Dios es una simbología de nuestra conducta de vida. Y se los enseñó a los hermanos que le doy clase de guerra espiritual. Cuando usted analiza la armadura, llévela a cada texto de Jesucristo. La armadura es Cristo. Y si usted y yo como cristianos no caminamos como camina Cristo, la armadura nos va a quedar grande. De hecho, en Juan capítulo 14, en el verso 2 y 3 dice: iré a preparar morada para vosotros. Dice: y volveré y os tomaré a mí mismo. O sea, alguien que se parezca a él. Amén. Por eso la armadura habla de justicia, habla de verdad. ¿Somos justos? Bueno, ¿eso dónde está, hermano? Esto también está en Isaías 61:1. Isaías describe la acción del Mesías como guerrero divino, quien traerá salvación a los oprimidos. Isaías 61:1. Pero en Lucas 4, del 18 al 19, Jesús entró al templo, le entregaron las escrituras y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido ¿para qué es la unción? Para traer buenas nuevas y para traer salvación a las personas. O sea, mire, todo se toma del libro de Lucas, amén, para hablar de las promesas divinas del Señor. Y en cuanto a lo profético de la salvación para el tiempo ¿cuándo estamos en el tiempo de la gracia? Afirma
lamenten que el que lamenten que Él comenzó, Él terminará. El que comenzó la buena obra, la terminará. Por muy torpe que sea, no se apartará del camino. Y si estás tambaleando, cojeando en el camino, Él mismo se encargará de meterte a ese punta de cocotazo. Porque escrito está. Que Él lo hará. Amén. ¿Cuántas veces queda el justo? ¿Y de qué? Y de todas ellas el Señor lo levantará. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es misericordioso. Amén. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que seréis juzgados por la ley de la libertad, o sea, la ley en Cristo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con los que no hagan misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestra salvación, nuestro yelmo de salvación, tenemos que entender que todo lo que hacemos en el Señor, llamémonos ministros, pastores, cantores, lo que quiera, lo hacemos por la pura misericordia del Señor. Amén. Entonces, en cuanto a eso profético, Pablo afirma en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 10, dice, pero nosotros que somos del día. Ahora, ¿qué se está afirmando aquí? Que si nosotros confiamos y creemos que este yelmo es para salvación, tenemos que andar como somos del día. Amén. No podemos andar como si fuéramos oscuridad. Tenemos que andar como si fuéramos del día. Dice, seamos sobrios. Sobrio significa equilibrio. ¿Oye? Si no hay equilibrio, el yelmo no nos está protegiendo la mente. Porque se necesita ser equilibrado en el Señor. Si hay algo a lo que el Espíritu Santo nos lleva cuando conocemos al Señor, es a ser equilibrado. Antes de conocer al Señor, éramos despilfarradores, botaratas. Ibas al supermercado y terminabas comprándolo lo que no ibas a comprar. ¿Por qué? Porque no había un equilibrio en nada. Y una de las cosas que hace el Señor a través de esta palabra es hacernos equilibrados en todo. Amén. Yo le enseño a la gente algo. ¿Usted ha visto los barcos? Los barcos traen dos colores, uno arriba y uno abajo. O sea, no es que sean dos colores, es que la línea del color que divide los colores se llama línea de flotación. Si al barco lo cargan con mucho peso y baja la línea de flotación, lo más probable es que se hunda. O sea, el barco tiene que llevar una línea de flotación que guarde el equilibrio del peso para que no fracase o se hunda. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. Debemos tener un equilibrio, porque hay gente que tiene más puestos que el bus de Puerto Colombia y van a terminar hundidos. Parecen el achote, están en toda la fiesta. Se llama desequilibrio. No hay madurez. Pero cuando caminamos liviano en la línea de equilibrio, seguro vamos a llegar al puerto normal. Amén. Somos salvos, hermano. El yelmo nos cubre aún de cometer desequilibrios. Amén. La esperanza mental del retorno del Señor nos alienta a resistir a las artimañas del diablo.
ahora que había la batalla allá de Israel con Gaza, eso aparecían profetas por todas las redes sociales, ya, esto está listo ya. Por eso digo que la gente se deja confundir viendo el poco de profetas locos de las redes sociales hablando barbaridades. Cuando Jesús dijo que Él no sabía ni el día ni la hora. ¿Qué tenemos que estar nosotros? Es preparados. Preparados nada más para si acaso suena la trompeta o tengamos que ir a Él, nos vayamos al paraíso a disfrutar la salvación. Vamos al punto B, se llama la autoridad de la salvación. Escuche esto, la autoridad de la salvación. Yo me acuerdo hace muchos años en las células cantábamos un corito: si en verdad eres salvo, di amén, amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Les cuento que el Espíritu Santo empezaba a moverse y terminaba la gente ahí en el suelo. Así que si en verdad eres salvo, di amén. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene dudas si es salvo. Amén. Bueno, en el Evangelio se necesita una mente protegida. ¿Y con qué la protegemos? O sea, ¿con qué la protegemos cuando hay ideas apóstatas, secularistas, satanistas que intentan redefinir la verdad? ¿Qué significa redefinir la verdad? O sea, mucha gente quiere introducir la mano en la Biblia y sacar su propio concepto de salvación, que si somos salvos, que no somos salvos, que ya el precio se pagó en la cruz del Calvario. Otros se agarran de que Pablo dijo somos salvos por fe. Otros dicen que Santiago dice que si la fe sin obra está muerta. Entonces, hermano, una cantidad de cosas. Pero ¿sabe dónde está el problema? En que lo que usted crea. Y ahí es donde está el poder de la salvación. Que usted crea que usted es salvo. Y ya, de pronto algunos esperan que estos temas sean de cuatro gritos, brinca el predicador. No, hermano. Esto es una cuestión doctrinal. ¿Por qué es una cuestión doctrinal? Porque esta es una de las 4 bases del Evangelio. Amén. Jesucristo sana, salva, liberta y viene por segunda vez. Esto se llama doctrina. Y si a la gente no se le habla de salvación, como lo está haciendo el pastor en todos sus aspectos, la gente creerá que esto es una bola de coco. Peco, rezo y empato. Cuidado, que Dios es un Dios de oportunidades. Pero le hace Ezequiel 3:16 para ver lo que dice. Bueno, el casco simboliza que tenemos identidad proclamada por Dios. Identidad proclamada por Dios. Hijo. O sea, volvemos al tema de ahorita. Mientras usted esté convencido de que usted es hijo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted no será movido de la manera de pensar con que está escrito la palabra. No será movido. Amén. Bueno, se debe vivir el presente bajo salvación con la fe. Pero yo quiero conectar este tema a Efesios. Quiero conectarlo a Efesios 6:17 porque les quiero explicar algo en esta mañana. Efesios 6:17.
Dice, se debe vivir el presente bajo salvación con la fe de la victoria final sobre el pecado. Porque tampoco podemos vivir una vida pecaminosa y pretender que seamos salvos. Porque hay un tema que se llama el juicio delante del trono blanco. Y ahora mismo el Señor en nuestras vidas es nuestro abogado. Ahora es nuestro abogado. Pero cuando estemos delante de Él en el trono blanco, en el juicio, ya no podrá ser nuestro abogado, ahora es el fiscal acusador. ¿Oyeron? Entonces sacarán los expedientes y entonces van a sopesar los expedientes. ¿Qué hicimos? Algunas veces por desobediencia, otras cosas por ignorancia y otras cosas por obstinación. Bueno, esa autoridad espiritual sobre los ataques mentales. Y el yelmo, les voy a comprobar que es la palabra. Efesios capítulo 6, verso 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. O sea, Pablo haciendo la alegoría de la armadura que tenía el soldado. Dice, y tomad el yelmo. Ahí aparece una letra. Ahí aparece una letra que a veces no le damos importancia. Como a veces no le damos importancia a la palabra pero. Aquí hay una letra que es la Y. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos hablar de yelmo si no tenemos palabra. No podemos hablar de yelmo si no conocemos las promesas. Si usted no entiende que escrito está que los que creen en Él jamás serán avergonzados, sea cual sea el problema, sea cual sea la situación, usted cita la palabra y Dios no lo dejará en vergüenza. Yo personalmente tengo una máxima. ¿Sabe lo que es una máxima? La máxima mía es Mateo 16, 19. Y a ti te digo, y a ti te doy las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabe una cosa? Para mí es una máxima, es una promesa, es una palabra que cubre mi cabeza como yelmo. ¿Sabe por qué? Porque sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, en el nombre de Jesucristo, si es alguien que se levanta contra mí, llámese como se llame, lo ato en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y si es la economía, y si es la salud, alguna cosa, Señor, escrito está que todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Desato mi economía del norte, del sur, del oriente, del occidente, donde quiera que el enemigo la tenga amarrada, la desato por el poder de la palabra. Y créanme que no pasa el día cuando el problema se soluciona. O sea, yelmo como protección, pero tiene que ir acompañado de la palabra. Amén. Ahora, esa letra I es una conjunción copulativa. Diga, conjunción copulativa, que sirve para unir palabras u oraciones dentro de una misma estructura, creando una relación de dependencia o igualdad entre ellos. Miren que esto no se podía separar. Si lo separas, si le quitas la letra I, perdió el poder que tiene esta oración. Amén. Voy a repetirla. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu.
¿Sabe una cosa, hermano? Como cantábamos ahorita, si en verdad seré salvo, dígame. Tienes que creer la palabra. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra. Porque la palabra es ese yelmo de salvación, el cual el Señor tiene para nosotros en cada promesa, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, sea cual sea lo que estás pasando. El Señor tiene la palabra perfecta para ti y para mí. Denle un aplauso, se lo va a aplaudir. Por eso es como un casco que protege que la mente. Porque ahí es donde llegan todos los dardos. Ahí es donde llegan todas las situaciones. Ahí es donde la gente se deprime. Ahí es donde la gente tiene problemas de ansiedad. Ahí es donde la gente tiene problemas de celo. Ahí es donde tiene la gente problemas de amargura. Ahí es donde tiene la gente problemas de toda clase en la mente. Por eso el mismo apóstol Pablo escribió, que escribió Efesios, escribió allá en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo. Porque a Pablo le estaban levantando calumnias, diciendo que era carnal, que era cobarde, que no se atrevía a enfrentarlo, sino que mandaba carticas, que porque cuando estaba donde ellos no les decía nada. Pero si Pablo se cree todo eso, se achicopala. Entonces, todo lo que el mundo quiera decir de usted, de mí, si nosotros le damos mente, nos puede sacar de la salvación. Nos puede sacar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nada de lo que surja, nada de lo que se hable, nada de lo que el enemigo quiera lanzar, querer herirte, hacerte sentir mal, usted apela a la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Escuche, la palabra es una espada. O sea, mientras te protege, te defiendes. Mientras te lanzan dardos, te defiendes. Mientras digan lo que digan, te defiendes. Y te defiendes con la palabra. Amén. No hay más. No hay más, hermano. La palabra y el yelmo van unidos de la mano. No lo podemos separar para entender que hay salvación en nuestras vidas. Póngase de pie, iglesia, en esta hora. Si en verdad eres salvo. Dios mío, se quedaron cortos. Si en verdad eres salvo, en la célula. Quiero invitar a las personas que están por primera vez, número uno. Y número dos, quiero invitar a las personas que están batallando con pensamientos fuertes, pensamientos de derrota, de tristeza, de dolor. No puedo, nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta, yo no sé qué va a hacer de mí. Y ahí se pone a cantar que nadie me quiere, todos me odian, mira como un gusanito. En Cristo somos más que vencedores. Amén, convénzase de eso. En Cristo somos más que vencedores. El pastor decía, el partido puede ir 4-0, pero termina 5-4. Así que no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés viviendo, mientras entendamos
Número uno, que somos hijos de Dios. Y los hijos tenemos derecho. Los hijos reclaman las promesas. Los hijos reclaman la herencia. Los hijos tenemos la protección del yelmo acompañada de la palabra. Levanta tus brazos y entonces adora al Señor. Levanta tus brazos y adóralo. Levanta tus brazos y adórale. Protege tu mente con la palabra. Ese es el casco. Protege tus pensamientos con la palabra. Ese es el casco de la salvación. Protégelo. Protégelo. Ningún dictamen médico, ningún dictamen de enfermedad, llámese como se llame, tiene autoridad si tú no le das cavidad. Amén. Pero si tú dices y confiesas en su palabra que Jesucristo es el único salvador, si tú confiesas en su palabra que Él es el único sanador y que por esas llagas usted fue curado, usted tiene que creerlo. Ese es el casco, ese es el yelmo de la salvación, sea cual sea la situación. Milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Cree. Y en lo que hará. Cree que Él lo hará. Cree lo que Él lo hará. Y creo en ti. Y en lo que harás. Y en mí recibe y la adoración. recibe toda La adoración es casco de salvación. Adóralo. Recibe recibe Ningún dardo, precioso, ninguna mala noticia tiene poder sobre ti. recibe, Tiene poder sobre tu vida. Porque tienes el casco de la salvación. Tienes el yelmo de la salvación. Que está fortalecida por su palabra. Recibe recibe toda Ni nadie que se quiera levantar contra ti. Porque escrito está que delante de ti caerán. Delante de ti caerán el que se quiera levantar contra ti. Escrito está. En el nombre de Jesús. Un día me salió un ganglión, como dicen los médicos, ¿verdad, doctor Eri? Un ganglión aquí. Como tengo EPS, fui, me programaron la cirugía, me lo sacaron, pero dejaron una cicatriz para que nunca me olvidara. Al año volvió a salir. Y dije, no me opero. Fui a la presencia del Señor y me arrodillé y le dije, aquí está mi mano, Señor. Tú eres mi médico por excelencia. Y no me di cuenta en qué momento se desapareció. Porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro protector. Y mientras cubras tu cabeza, mientras cubras tu mente, mientras cubras tus pensamientos, no tendrá autoridad sobre tu vida. Señor, llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
vamos, creo vamos. en ti. Presente esa petición delante del Señor. Vamos, preséntala, preséntala, preséntala. Y en lo que harás. Preséntala, porque Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Preséntala. Y creo en ti. Llámese como se llame. Física, emocional, mental, espiritual, Y en lo que harás. ministerial, familiar. Llámese como se llame, Él lo hará. En mí. Solo tienes que creer. En mí, oh Dios. No te he dicho recibe que si creyeres, verás la gloria de Dios. toda Que si creyeres, verás la gloria de Dios. precioso. Ese es el yermo. El yermo es la palabra. Revístete de ella. Revístete de ella. Revístete de ella. Revístete de ella como yermo de salvación. Precioso. Recibe toda. Recibe toda. Precioso. Hijo de Dios. Recibe toda. Precioso. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.